Hola, ¿qué tal amigos de Tintero Blanco? Yo soy Héctor Justino Hernández, estoy aquí de nuevo para traerles una recomendación literaria. En esta ocasión, como pueden ver por el título del video, voy a hablar de uno de mis autores favoritos. En realidad, el libro del que les quiero contar ya lo había leído hace bastante tiempo y hace poco decidí releerlo por unas cuestiones ahí de investigación que estoy haciendo. Y dije, bueno, creo que es momento de releer a Pedro Lemebel. Y bueno, además de que conseguí el libro en físico porque la vez pasada lo había leído en archivo digital. Y dije, bueno, creo que es un momento de redescubrir a este autor. Bueno, ya lo dije, Pedro Lemebel es un autor chileno muy conocido pues en Latinoamérica, o al menos conocido dentro de quienes leemos el tipo de literatura que él escribe. Y es toda una leyenda, ¿no? Y cuando digo que es una leyenda, es una verdadera leyenda. Voy a ver si consigo que nuestro querido editor ponga alguna imagen de él vestido como Frida Kahlo o de él en alguno de sus performances. Y si no aparece nada aquí es porque no se me olvidó hacerlo, discúlpenme, pero trataré de que esté aquí en algún punto. Y si se preguntan por qué traigo la misma camisa del video de hace un mes, es bueno porque estoy grabando esto el mismo día, pero ignoremos eso, lo importante es que estamos aquí para hablar de libros. Y bueno, vamos allá, ¿no? Pedro Lemebel publica su libro del que quiero hablar hoy, Loco Afán, Crónicas de Sidario, en 1996 en Chile, ¿no? Y se vuelve un libro referente para hablar del tema del SIDA en México, en Latinoamérica y tal vez, no lo sé, estoy adelantando mucho, pero tal vez en el mundo, ¿no? Es un libro muy importante sobre el tema que trata, es un libro esencial para poder acercarse a los estudios de la literatura LGBT y todas esas disidencias que hay ahorita, ¿no? Y también es un libro que literariamente es muy relevante, ¿no? Para entender por qué es relevante de una manera formal, estética, vamos a hablar un poco acerca de Pedro Lemebel, de su visión del mundo y de su forma de escribir, ¿no? Pedro Lemebel era, a él se autodenominaba como el rey de las locas, ¿no? Bueno, no se autodenominaba, pero se le dice como el rey de las locas o como un personaje que era muy dado a que su cuerpo, su vida, su personalidad fuera una performance, ¿no? Una experiencia basada en su forma de traducir su cuerpo hacia un sentido político, ¿no? Él siempre fue un férreo defensor y un férreo luchador por las causas sociales de su país, no solamente por las cuestiones sexuales, no solo por la diversidad, los travestis, transexuales, homosexuales, lesbianas, no solo por las disidencias, sino también por las personas que estaban en una situación de desventaja, pobres, huérfanos, personas de otras razas, inmigrantes, personas socialistas, comunistas, ¿no? Etcétera. Él siempre fue alguien que de alguna forma desde sus textos, desde sus escritos, hablaba desde su diferencia, desde el mundo que él conocía, pero siempre buscando una igualdad o un mundo mejor para habitar en él, ¿no? Entonces, de alguna forma, su forma o su manera de presentarse al mundo siempre era extravagante, ¿no? Llena de ímpetu y su propia personalidad y su propia construcción de ser era una performance en sí misma, ¿no? Entonces, en este sentido, él fue conocido en un principio como un performer, es decir, una persona que se dedica a hacer un performance allá en Chile, ¿no? Él lo que hacía era pintarse su cuerpo, hacer algunas intervenciones en calle, intervenciones en espacios no convencionales, a veces salía de las galerías para realizar sus performances, happenings y demás tipo de intervenciones en la calle, ¿no? O en un público totalmente que no se esperaba que llegara una loca como Lemebel y interviniera en su espacio, ¿no? Él tenía un grupo de performance llamado Las Yeguas del Apocalipsis y entonces en este grupo él lo que hacía, bueno, lo que solía hacer era pues hacer performances precisamente en Santiago de Chile, ¿no? Y otro tipo de intervenciones que lo hicieron ganarse de alguna forma la atención de los medios, la atención del gobierno y también de las personas, ¿no?
Es muy conocido, por ejemplo, que él besó a Juan Manuel Serrat en una de sus conferencias, ¿no? También muy conocida la foto en donde él está personificando a Frida Kahlo, ¿no? Es muy conocido también sus constantes viajes a toda Latinoamérica. Por ejemplo, él fue una persona que solía dar conferencias, ¿no? Y de alguna forma hablar acerca de su diferencia y del mundo que él conocía, que era el que habitaba, ¿no? Entonces, de alguna forma, hubo una transición, ¿no? Entre su yo performático, entre su yo artista y su yo escritor. Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis antes de pasar a la parte de la escritura, que es que un performance es un tipo de arte accional, ¿no? Que tiene que ver con el movimiento y con las intervenciones de espacios, ¿no? Que ocurre en un momento dado y en un punto específico que cada vez que se repite no es igual al anterior y que tiene que ver con la intervención de la cotidianidad, ¿no? Para desestructurarla, ¿no? Para volverla extraña o poner el punto sobre las íes en un hecho en específico. Entonces, Lemebel traslada de alguna forma su visión del mundo a la literatura, haciendo que su literatura se vuelva barroca, ¿no? Él suele escribir una literatura de tipo más barroco, ¿no? Una literatura en donde los adjetivos abigarran el lenguaje, lo retuercen, lo toman, digamos, de alguna forma y lo doblan sobre sí mismo, ¿no? Los verbos que elige, la construcción sintáctica, el tipo de oraciones subordinadas, ¿no? El tipo de palabras y la combinación de estas palabras, los sonidos, las texturas, los significados, las metáforas, las alegorías, las alusiones, todo este mundo literario, ¿no? Él consigue crear un espacio propio a partir de ello, una voz muy particular que se enreda, ¿no? Que él consigue crear una literatura que por momentos se vuelve difícil de ingresar, ¿no? Si uno no está acostumbrado a leer constantemente, ¿no? Si uno no tiene un cierto bagaje de palabras, es un poco difícil entrar de lleno en la literatura de Pedro Lemebel, ¿no? No a la primera podemos ingresar en él. Por ejemplo, les quiero leer una de las oraciones que aparecen en la primera página del libro, ¿no? Por los aires, un vaho negruzco traía olores de pólvora y sonajeras de ollas que golpeaban las señoras ricas a dúo con sus pulseras y alhajas. Esas damas rubias que pedían a gritos un golpe de estado, un cambio militar que detuviera el escándalo bolchevique. Esta forma de ir construyendo el espacio, de ir construyendo la situación a partir de lo que él conoce, sin conceder, es decir, sin explicar, sino simplemente creando imágenes, escenas, es muy propia de Pedro Lemebel, ¿no? Aunado a ello, ¿no? Logra conseguir una disidencia sexual, una disidencia poética en su literatura que lo vuelve único a la hora de acercarse a él, ¿no? Dentro del mundo literario que nos presenta el Lemebel, dentro de la cantidad de libros que él ha publicado, casi todos refieren a crónicas literarias, ¿no? Él solía publicar normalmente crónicas en los diarios, luego unía estos textos y los publicaba en forma de libros, ¿no? Casi toda su obra está dedicada a la crónica, tiene por ahí algunos libros de relatos, también tiene una novela, Tengo miedo torero, que es una novela maravillosa, y la película que acaba de salir hace poco también es muy buena, por cierto. Y dentro de este mundo, digámoslo, de libros, ¿no? De crónicas, de relatos, de novelas, tenemos Loco Afán, Crónicas de Sidario, que fue uno de sus últimos libros que publicó en vida, si no es que el último, no estoy seguro, pero sí fue uno de los últimos que publicó en vida. Y es un libro esencial porque aquí tiene algunos de sus textos que han dado la vuelta al mundo, algunos de sus textos que se han vuelto icónicos, ¿no? Que se han vuelto muy, muy especiales para conocer su obra. Uno de ellos es La Noche de los Bisones, o La Última Fiesta de la Unidad Popular, que es el que abre el libro justamente. A mí me parece maravilloso, que cuenta la historia de cómo unos travestis de un barrio pobre se roban unas pieles de otras travestis de un barrio rico, ¿no? Pero la forma tan ricamente adornada del lenguaje que utiliza Lemebel es incomparable, ¿no? Me parece que es justamente uno de sus rasgos particulares, que el barroquismo siempre ha sido muy propio de los escritores LGBT, ¿no? Pensemos en Lezama Lima, por ejemplo, y entre otros más, ¿no? El mismo Salvador Novo decía frases referentes a esto. Entonces,
Yo los invito a que se acerquen a la hora del MB, los invito a que se acerquen a Loco Afán. No me detengo a hablarles de qué tratan todas o cada una de las crónicas porque implicaría arruinar mucho de su contenido. Como son crónicas con un contenido social, con un dejo social que tiene que ver con la sexualidad y con el mundo en el que vivía Pedro Lemebel, quizás arruine un poco la sorpresa. Lo que sí es que tienen que saber que la mayoría de las crónicas tratan el tema de la disidencia sexual, tratan el tema de lo travesti, del Chile, de la dictadura. Obviamente Pedro Lemebel escribe durante la dictadura, entonces es algo muy importante, y también de lo que ocurre después de la dictadura, ¿no? De la apertura a la democracia y de cómo Lemebel veía esta democracia con ojos cuestionadores, ¿no? Él cuestionaba el cambio porque decía que para él este cambio en realidad no era tal, ¿no? O sea, era una continuidad de un sistema opresor, ¿no? Que a él y a otras comunidades lo habían mantenido durante muchos años en silencio y lo habían querido acallar. Entonces, pues vayan a leer a Pedro Lemebel. Yo, para invitarlos, voy a leer solamente un par de páginas de su obra clave, o al menos el texto que se repite constantemente en varios blogs y en varios artículos cuando se quiere hablar de su literatura, que es Manifiesto, hablo por mi diferencia, que es una especie de poema, una especie de manifiesto que fue leído en voz alta en algún momento por el mismo Pedro Lemebel en Santiago de Chile, y que me parece esencial para entender su obra y para que se acerquen también a la literatura de Pedro Lemebel. Entonces, Manifiesto, hablo por mi diferencia. No soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz, aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo, y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañeros? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas, por eso las casas de Caramba les brindaron una lágrima negra. A las polizas comidos por las jaivas ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? El futuro será en blanco y negro, el tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades. ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? Y continúa, ¿no? Durante varias páginas. Me parece que es un texto esencial, un texto para invitarlos a leer a Pedro Lemebel. Y pues nosotros nos vemos aquí en otra recomendación literaria dentro de algún tiempo. Hasta luego.